Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes, maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por la invitación. Igualmente una felicitación por esta línea de comunicación que hay en la publicación sobre el tema de la ética pública. También buenas tardes al doctor Oscar Diego y al doctor Luis Miguel. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo estos comentarios de la obra del doctor Edgar Espinal, y también un afectuoso saludo al doctor Edgar por estos dos libros que hoy se presentan. Muchas felicidades, muy buenas tardes a todos y todas. A mí me parece en lo personal una gran noticia la reciente aparición por el Instituto Nacional de Administración Pública de los libros Ética y Administración Pública en búsqueda del bien común, una mirada a su construcción y a sus dilemas, y el de los griegos, el nacimiento de la ética pública, a cargo del doctor Edgar Espinal Betanzos, ya que en lo personal a mí me parece que ha cumplido 4 desafíos. El primero, ser franco o sincero en los planteamientos, particularmente los relativos al regreso de la ética como instrumento de la administración pública y al abordar la situación en la que nos encontramos muchos de los países sobre el tema de la corrupción. Segundo, escribir con sencillez. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Oscar Diego, es un libro de 80 páginas, muy sencillo de leer, se va rapidísimo el tiempo, pero a mí me parece que el doctor Edgar Espinal lo escribe con sencillez y claridad los capítulos de los libros, permitiendo que el lector avance de manera reflexiva y sin pausa en el correr de las páginas. Tercero, enfrentar un tema complejo y difícil, de máxima trascendencia en el tiempo que estamos viviendo en México, manifestándose en favor del retorno de la ética pública por la desconfianza generalizada del gobierno, de las instituciones, políticos, funcionarios y los innumerables escándalos que hay de corrupción. Cuarto, formular proposiciones dirigidas a valorar y creer en la ética pública, cuando señala que es necesario que el servidor público crea que todo lo que realiza en la administración pública tiene sentido y un fin superior, es decir, proteger a la administración de los actos de la corrupción. No obstante del deber cumplido, resulta necesario detenerse en los comentarios de los desafíos tercero y cuarto, al menos de la obra de Ética y la Administración Pública en búsqueda del bien común, en los cuales se halla, desde mi punto de vista, el aporte sustantivo y novedoso de este libro, y que me voy a permitir comentar en 2 ideas. Yo creo que también, como lo decía el doctor Oscar, hay un poquito más de tiempo. Y quisiera comentarles una reflexión de hace un par de años, que en Guanajuato celebramos un foro de ética y responsabilidades del servidor público, y en esa ocasión invitamos al embajador de Finlandia. En esa ocasión ese foro fue dirigido para los servidores públicos de la salud. ¿Por qué ese foro de ética y responsabilidades del servidor público fue dirigido al sector de la salud? Porque gran parte del sector de la medicina, a veces cuando les hablan del tema de alguna responsabilidad, se asustan inmediatamente. ¿De qué se trata eso? Díganme dónde le firmo y yo hago lo que está a mi alcance dentro del hospital. Entonces invitamos al embajador, nos comentó la experiencia que había en Finlandia, y nos llamó mucho la atención algo que comentaba él en el foro. Decía que en México, al menos lo que le había tocado ya vivir como embajador, es que se daban una serie de mordidas, había una corrupción tremenda dentro de las administraciones públicas. Cuando a algún ciudadano se pasaba el semáforo, el agente de tránsito le pedía una parte de su recurso,
y entonces la corrupción era cada vez mayor. Entonces, lo que decía el embajador, eso, Aníbal, dentro de la concepción del finlandés, es imposible, es imposible. En todo el mundo hay una corrupción brutal, en América Latina ni se diga, y no hay estándares, no hay valores, no hay criterios para contener lo que realmente es la función dentro de la administración pública. Y yo creo que aquí el doctor Edgar Espinal en su libro menciona a mí, desde mi punto de vista, dos tesis fundamentales. Que una de ellas que es el retorno de la ética pública y la otra es creer en la ética pública. Entonces, en una primera idea que plantea el autor, reside en que bajo las actuales condiciones de abandono de las administraciones por los escándalos de corrupción, se debe retornar al camino de la ética pública si quieren ejercer un gobierno fuerte y preservar altos estándares en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la principal condición de abandono que está ocurriendo es porque el servidor público no hace frente a su tarea en el gobierno. Es decir, aquí lo que menciona el autor es que la ética es importante porque más allá de las leyes, el personal es el encargado de hacer funcionar una institución y es el principal comisionado de obstaculizar cualquier abuso que se presente dentro de la administración pública. De este modo, para poder detener la corrupción dentro de las administraciones públicas, lo que señala el doctor Edgar Espinal es que debe de haber unos estudios mínimos. Ya lo decía el doctor Óscar Diego, hacen falta una formación sólida dentro de los servidores públicos. Y aquí el autor del libro dice que la actividad de los funcionarios no es insignificante y menos superficial, pues mantener al Estado operando requiere de capacidades y de una constante preparación, pero sobre todo una vocación de servicio. Posteriormente, el doctor Edgar Espinal menciona, como bien lo dijo también el doctor Óscar Diego, el tema de uno de los códigos más avanzados, que es el Código del País Vasco. Y aquí algo que me llamó mucho la atención, que decía el autor de la obra, dice: todos los funcionarios deben de ceñir sus conductas y decisiones con base en los principios y valores establecidos en el código. Y es cierto, ahí están la normatividad, ahí están los principios básicos en los cuales uno debe de guiarse en nuestra actuación diaria. Y esto hacía referencia porque en una ocasión que el doctor Jorge Carpizo estaba dando una conferencia y le preguntaron los medios de comunicación que si hacía falta reformar la Constitución. Y el doctor Jorge Carpizo dijo: para mí no es necesario reformar la Constitución. Todo lo que está ahí en la Constitución es nuestras costumbres, nuestros valores, y lo que pasa es que la sociedad no ha seguido esas costumbres y esos valores. Ahí está la norma fundamental, es lo que nosotros hacemos en este país que tenemos tan fuerte y tan querido, ¿no? Otra cosa que menciona aquí el doctor Edgar Espinal en su libro es el tema de la globalización. Por ejemplo, señala que la globalización ha contribuido a que crecieran conductas que no iban acorde con los fines del Estado. Las conductas contrarias al cargo no son endémicas de un país y tampoco de continentes en conflicto. En todos los casos políticos, así como aquellos sujetos que ejercen algún cargo, abusan de su posición dentro del gobierno, desde la mordida, pedir dinero para evitar una sanción, o de un agente en un país diferente o en vías de desarrollo, hasta las grandes comisiones que hay en diferentes países de América Latina. Sobre este punto del retorno de la ética pública, a pesar de la corrupción que hay en los diferentes países, el doctor Edgar ve positivo el retorno de la ética pública y lo ve desde tres rubros, a mí me parece fundamentales. El primero, que quienes ocupen los cargos públicos deben tomar decisiones solo con arreglo al interés público. Segundo, los que ocupen cargos públicos
no deberían colocarse bajo ninguna obligación financiera que pueda influirles en el desempeño de sus responsabilidades oficiales. Tercero, los que ocupan cargos públicos son responsables de sus decisiones y deben de estar sometidos al escrutinio de la sociedad. El último punto, que es ya un poco el tema o después del retorno de la ética pública, es creer en la ética pública. Como decía el doctor Oscar Diego, no solamente hay que saber qué son los conceptos, sino interiorizarlos y llevarlos a la práctica. Eso es lo más importante. Entonces, aquí lo que nos dice el autor: si creemos en la ética pública, implica tener un fin que nos impulse a realizar acciones, y más en el caso de los funcionarios que constantemente se ven implicados en realizar actividades y deliberar acerca de los mecanismos para darles un mejor cauce. Y estas acciones, lo que hace el doctor Edgar Espinal es encauzarlas hacia el bien común. Es decir, toda actividad que están realizando los servidores públicos debe tener la finalidad de un bien común. Dice, en relación a esto, el autor plantea que la ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos deben de estar orientadas hacia el bien común. Y en este sentido, el doctor Edgar finalmente dice, bueno, si están orientadas hacia el bien común, pues todos aquellos servidores públicos deben de tener una probidad. ¿Qué significa esto? Que es necesario que los servidores públicos sean probos para detentar algunos de los puestos de mayor responsabilidad en el servicio público, para prevenir cualquier comportamiento o cualquier injerencia de intereses que no son ajenos a la administración pública. Sobre este libro que me pidió el doctor Edgar Espinal comentar, yo me parece que tiene ciertos razonamientos sobre el tema del nacimiento de la ética pública, traza desde mi punto de vista líneas muy sólidas, sin ignorar lo que queda por hacer o rehacer, y detrás de cualquier reflexión teórica sobre la ética pública supone abrir un camino sobre el estudio del bien común buscado por el servidor público. Muchas gracias.